Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados del día. Vamos a hablar con la licenciada Inocencia de la Cruz, bioanalista, quien es presidenta de la Fundación de Donantes de Sangre Cristo de los Milagros. Con ella vamos a hablar de este tema que, como dije ahorita antes de irnos a la pausa, es un tema que solamente llega a nuestras mentes cuando tenemos una emergencia. Buenas noches, Inocencia. Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Qué bien. ¿Cuál es la intención o el motivo de esta institución, Cristo los Milagros, con relación a la creación de un club de donantes de sangre voluntario? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? No un club, varios clubes, muchos clubes a nivel nacional. Y cuando digo club es porque sí, se va a esparcir por toda la geografía nacional y me imagino que del mundo. Exacto. No, y realmente es así. Cuando nosotros nos iniciamos a trabajar en el programa de promoción de la donación voluntaria de sangre, a raíz de un problema que tuvimos familiar. O sea, a mí me dan una sobrina de 4 años, esta niña me desarrolla una púrpura trombocitopénica y necesitamos plaquetas. Qué difícil era para nosotros conseguir donantes de plaquetas o conseguir las plaquetas. Entonces, a partir de ese entonces, nos hemos dedicado a trabajar para promocionar la donación voluntaria de sangre, las creaciones de clubes de donantes voluntarios de sangre a nivel nacional. Licenciada, perdona, para que los amigos televidentes sepan, plaquetas es cualquiera puede donar. Plaquetas es lo que viene dentro de la sangre, ¿verdad? Cualquiera lo puede hacer. La sangre tiene varios componentes. Por eso, cuando una persona ahora va y dona una bolsa de sangre, está donando 3 componentes. Exacto. O sea, puede ayudar a salvar hasta 3 vidas. Porque esa persona, la sangre ya no se utiliza tal cual se utilizaba en aquellos años, que era una transfusión a veces de persona a persona, o una sangre total que le ponían a la persona, que a veces le daba un edema pulmonar porque le están poniendo líquido que no necesita. Ya hoy en día se le va a poner única y exclusivamente, usted tiene un cáncer, le van a poner plaquetas, le van a hacer una cirugía, le van a poner paquete globular. Tiene una anemia, le van a poner paquete globular para poder elevar la hemoglobina, y si tiene grandes quemaduras le van a poner el plasma. O sea, que yo voy a descomponer esa bolsa de sangre en 3 componentes y aún más, porque conservando el plasma, que dura 1 año congelado, puedo adquirir los factores de la coagulación que se utilizan muchísimo en lo que es a los niños con falsemia. A los niños falsémicos se le ponen factores de la coagulación que por demás son muy caros. Sin embargo, a mí me gustaría, Giovanni, ir de lo simple a lo complejo, porque ya nos metimos en una parte mucho más compleja. Ya empezamos a segregar los componentes de la sangre, a saber a quién hay que ponerle solo plaqueta, o a quién no hay que ponerle plaqueta, o si la sangre va directa, entera, sin ningún tipo de procesamiento más que los análisis del lugar. Entonces sería importante ir por paso. Primero, el proceso, saber quiénes están en condiciones de ser donantes. Es lo primero que sería bueno saber, porque de entrada la creación, para que haya una creación de varios clubes, tiene que haber una generación de donantes que estén dispuestos y que entiendan la importancia de este proceso de desprendimiento. Para algunos hay otros que la venden, pero no es así. Pero es un acto de desprendimiento lo que hace un ser humano cada vez que va a un centro o a un banco de sangre a donar parte de lo que es su esencia, parte de su vida, pudiéramos decir. Entonces me gustaría ir de lo sencillo a lo más complejo, porque así creo que contribuimos también más a que la gente pueda entenderlo. ¿Te parece? Si tú quieres, Juno, déjame pues que se integró al set el señor Juan Manuel Otero, quien es miembro de la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre, a quien le damos la bienvenida al set. ¿Puede proceder a responder la interrogante de Juno? Donantes podemos ser todos. Hay varios tipos de donantes. Están lo que son los donantes de reposición, los donantes familiares y los donantes voluntarios. Dentro de esos 3 renglones, el donante voluntario es el mejor de los 3,
porque vas a ir a donar cuando se siente bien de salud, no está tomando medicamento, sabe que hay una persona que necesita sangre y que él va a ayudar a salvar su vida. A diferencia de los donantes familiares, los donantes de reposición. Nosotros que buscamos revertir las donaciones de reposición en donaciones voluntarias. Cualquier persona que se sienta bien en salud, que no esté medicando, que no haya padecido ninguna enfermedad, puede donar. El acto de donar son 15 minutos. Una entrevista que se le hace, 5 o 6 minutos el acto de donar y 5 minutos después para tomar agua, jugo y recuperarse. Pero todos somos potenciales donantes, tanto las mujeres como los hombres, que es un gran tabú que las mujeres no podemos donar. Podemos donar en igualdad de condiciones que los hombres, una vez menos que el hombre por nuestro periodo menstrual, pero sí podemos donar. Los hombres donan 4 veces en el año, nosotras las mujeres podemos donar 3 veces al año. Aparte de esas condiciones físicas, de salud, que usted plantea, ¿cuáles otras restricciones hay para que los ciudadanos puedan ser asimilados o no como donantes? Fíjate, el donante voluntario, la persona que va a donar, en muchas ocasiones nosotros ayudamos a salvar su vida. O sea, él se integra como donante. Pero cuando llega allí y le hacemos un hemograma, por ejemplo, que es generalmente lo que hacemos, para que saber si puede o no puede donar, ver cómo está de salud, si no tiene anemia, si hay una alergia, si tiene las plaquetas bajitas, si tiene los glóbulos blancos altos. O sea, se hace una determinación de ver si está en condiciones de donar o no. Pero imagínense, yo no soy un donante, no soy un bebedor, hay una emergencia, pero en la noche, antes de acostarme, casualidad de la vida, yo me di unos tragos, casualidad de la vida, me bebí un par de copas de vino, o de whisky, o de ron, hay una necesidad, un amigo, un familiar me llama, yo puedo ir directamente a ese hospital y voy a calificar para ser donante. No. Porque una persona que ha ingerido alcohol no puede donar. O sea, tiene que esperar que transcurra por lo menos 24 horas después de haber tomado alcohol. Y si en vez de darme un trago, lo que he hecho es tener relaciones sexuales sin protección, ¿puedo donar? No es que no podría donar, puede donar. Pero tiene el riesgo de que a lo mejor no se protegió y pudo adquirir una enfermedad. Las enfermedades tienen un periodo de ventana de 3 a 6 meses para aflorar. Si usted cree que no se protegió y que usted pudo haber adquirido una enfermedad, es mejor que no done. Y si dona, debe por lo menos llamar, porque siempre se le da un número de teléfono. Mira, yo tuve una relación en la que no me protegí, por favor no utilicen esa sangre. Así te proteges tú y protege a la persona que vaya a recibir esa sangre. Hay una inquietud, a ver si el señor José Manuel Otero me ayuda a descifrar este interrogante. ¿Es aquí en República Dominicana que hay esos tabúes y que hay ese temor de donar sangre, o eso pasa en la mayoría de los países del mundo? Pasa en la mayoría de los países, lamentablemente. Sobre todo porque no hay una conciencia, una cultura de donación, y lo que es la promoción de la donación de sangre está muy limitado. Entonces, bueno, ese tipo de tabús, como comentaba la licenciada, de que las mujeres no pueden, o que con tatuajes, piercing, no se puede, el tema de que si has ingerido alcohol no puedes, hay muchas circunstancias que es bueno aclarar. No quiere decirse que en ese momento no puedas donar. Posteriormente, pasado 24 horas, en este caso, se podría. Y en la mayoría de los casos, pasando un periodo de cuarentena, en función de aquello que es lo que te limita, podrías donar. Hay muchos tabús. Y no solo aquí, lamentablemente. Pero el tema del tatuaje, ¿es tabú o hay un momento o un periodo a partir de que te has realizado el tatuaje del cuerpo en que está prohibido que usted pueda ser donante? Vamos a ver, el problema de los tatuajes es el siguiente. Una persona que se pone un tatuaje, al cabo de 6 meses, en España serían 4, podría donar sangre siempre y cuando califique en ese momento para donar. No es un impedimento.
ocurre igual con Hay una limitación, pero no un impedimento. Exacto. El tiempo que debe Se transcurrir llama desde el periodo de momento... ventana, lo comentaba la licenciada antes, se llama periodo de ventana. El tiempo en que si alguien se contagió al hacer el tatuaje, esa enfermedad asoma, por eso se llama ventana. Entonces, para no correr riesgos, lo que hacemos es esperar esa cuarentena, en este caso 6 meses, para que esa persona posteriormente, si está bien y no se ha infectado de nada, pueda donar. Ocurre igual con los aretes, ocurre igual con muchas circunstancias. Fumadores y consumidores de sustancias no controladas. Vamos a diferenciar una cosa muy importante. Entonces son dos, ¿verdad? Lo Son digo dos por lo que me categorías. atañe. Lamentablemente yo soy fumador, pero soy donante de sangre, con lo cual quiere decirse que sí se puede donar sangre por fumar. La única, entre comillas, diferencia sería que mi sangre, a la hora de donar, mi sangre es densa, un poquito más densa, saldría más despacio, por decirlo así. Ya. Pero la calificación de mi sangre es perfecta para cualquiera que la necesite, no impide para nada. Ya lo otro entramos en un tema más delicado. A ver, explicarlo de la manera siguiente. Aquellas personas que ingieren drogas, que sea vía por vena, imposible que donen nunca. Aquella persona que puntualmente un día de una fiesta pues se reúne con unos amigos y se ha fumado pues marihuana, y no es un hábito, sino que es circunstancial, pasando aproximadamente 48 horas en principio podría donar, siempre y cuando no sea un hábito. Entonces, bueno, en ese sentido, no estamos alimentando que la gente lo haga, ¿eh? Simplemente Sí, pero que hace una aclaración, que si es un hábito no puede hacerlo. Uno de los tabús, ¿no? Pero sí se podría. Qué bien, qué bien. ¿Qué pasa en el momento, una emergencia que tiene alguien, un familiar, un amigo? ¿Están los bancos de sangre en la capacidad de suplir esa emergencia? ¿La clínica? ¿Cómo es el sistema? Bien. ¿Cómo es el el organigrama? Estamos hablando, en este caso, de, si hablamos de República Dominicana en concreto, sería de esta manera. Donación por reposición. Comentaba la licenciada antes que nosotros creemos en la voluntaria, no en la de reposición. Sí. Por el siguiente motivo. Cuando ocurre eso, de que hay una emergencia, a nosotros nos llaman, o pasan ustedes simplemente un cintillo en el cual hay esa alerta la necesidad de que necesitamos. Muchas veces ocurre que si es una emergencia, esa persona está en riesgo de vida o muerte. Entre que ustedes leen eso o avisan a alguien, esa persona va a donar, le analizan su sangre, se la van a ponerle enfermo, ya se ha muerto. Lamentablemente es así. Con la donación voluntaria nos garantizamos lo contrario. Decía la licenciada antes que vamos a estar donando sin que nadie nos presione, cuando nosotros queramos, nos sintamos bien y califiquemos. Con lo cual esa sangre ya está ahí. Nosotros decimos que la sangre tiene que esperar al enfermo, no el enfermo por la sangre. Con la donación voluntaria nos garantizamos eso, la sangre ya está ahí para quien la necesite. Lo que no nos importa es que sea para nada. ¿Cómo corregimos esa deficiencia? Bien, pues un poco lo que hace la Fundación Cristo de los Milagros, es decir, intentando crear una conciencia en la ciudadanía de que la donación voluntaria es un remedio a un mal, que es un bien, o sea, es una realidad. Es decir, nosotros aquí estamos viendo que mucha gente se muere porque no tiene una pinta de sangre, porque no tiene dinero para comprarla, pero muchas veces ni con el dinero la encontramos. Si creamos que con un matiz, ustedes tienen una población entre 18 y 65 años muy amplia, más del 60% de la población de este país está entre ese rango de edad. En España ocurre lo contrario, solo tenemos un 30% que pueda donar sangre y aún así somos capaces de cubrir nuestra necesidad. Y aquí ocurre lo contrario, más del 60% del país puede donar y hay un déficit muy alto, más de 200.000 pintas de sangre de déficit, que es una barbaridad. Pero, eso quizás tendría una explicación no tan complicada, ¿verdad? Porque creo que aquí entra un elemento muy asociado a los niveles de educación y de conciencia de cada quien. Por eso esa gran diferencia cuando lo normal en función de esa fragmentación de la sociedad es que aquí debiera existir un stop mucho mayor. Exactamente. Sí, si es tan amable, pues nos permite ir a una pausa para que conteste esta pregunta. Luego de la pausa conversamos con la licenciada Inocencia de la Cruz, quien es presidente de la Fundación Donante de Sangre Cristo de los Milagros, y con el señor Juan Manuel Otero, miembro de la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre. Vamos a la pausa con su permiso.
Buenas noches, amigos. Seguimos con el programa. Hasta me fue a mí la guagua, hablando fuera de cámara de los temas que tenemos aquí. Tú le hiciste una pregunta, Junior, a los invitados, pero después le formulaste otra fuera de cámara. Y yo creo que es más importante la que formulaste fuera de cámara, si se la puedes formular. Yo tengo dos preguntas que me gustaría que me respondieran. Se convierten en tres porque hay una a nivel mundial, una a nivel local, que tiene que ver con si está claro cuál es el requerimiento de sangre almacenada que necesita la humanidad para satisfacer las emergencias, tanto en el planeta como en República Dominicana. La otra pregunta, para que me la respondan, le preguntaba fuera del aire con relación a la famosa sangre azul, que son esos grupos sanguíneos raros o negativos, A negativa y otras que son bastante difíciles y que muchas veces resulta que quien tiene esa sangre es un pariente muy cercano, el papá o la mamá, y yo no sé cómo se maneja, si es posible hacer esa transfusión con ese nivel de parentesco tan cercano. Sí. Contesta tú primero. Bueno, el nivel de parentesco, déjame decirte, no deberían los padres donarle sangre a los hijos. No deberían. No deberían. Pero como nosotros en el país no tenemos la cantidad de sangre que se necesita realmente a nivel nacional, bueno, pues tenemos que utilizar las donaciones familiares, las donaciones de reposición. La cantidad de sangre que se requiere en el país actualmente son unas 350.000 unidades de sangre al año. Eso es una pinta. Sí, 350.000. 350.000. Eso es a nivel nacional. Lamentablemente no alcanzamos cubrir ese déficit. Actualmente hay un déficit de unas 200.000 unidades de sangre. 200.000. Sí. Por lo que muchas personas o no llegan a hacerse un tratamiento o no se pueden hacer una cirugía a tiempo porque no han conseguido la sangre que necesitan. ¿Y tenemos instalaciones para conservar esa cantidad que requerimos al año? Claro que sí. Cada hospital nuestro tiene un banco de sangre. Independientemente de la cantidad de bancos privados que hay. Eso iba a preguntar, yo veo muchos bancos privados que andan haciendo promoción. Exacto. Por ahí, y del Estado veo poca cosa. Entonces está también la Cruz Roja Dominicana, que almacena también, es la que mayor cantidad de sangre almacena, pero sí tenemos dónde almacenarla, cómo mantenerla. Ahora bien, nosotros en nuestro país necesitamos una cultura y promoción. Por ejemplo, los medios como ustedes, que puedan aportar su granito de arena haciendo una promoción no tan fuerte, pero sí ir creándole a la población esa cultura de donación de sangre. Más con el problema que tenemos ahora mismo, que estamos recibiendo mucha gente de fuera, y que tenemos la gran cantidad, por ejemplo, de haitianas que están dando a luz en el país y que la mayoría requiere sangre. Por eso es el escándalo que se ha visto en los últimos días, porque los intensivos están prácticamente llenos, porque llegan aquí con una salud muy deteriorada a dar a luz. Entonces la demanda es mayor. Bueno, lamentablemente, ojalá podamos empezar, como siempre he dicho, Junior, desde las escuelas, tratando de irle enseñando a nuestros niños la importancia de donar, la importancia de que sean buenos conductores, la importancia de respetar las leyes. Yo creo que por ahí que debemos que empezar, la campaña debe empezar por ahí, por las escuelas, con los niños, para que dentro de 15 años pues nosotros tengamos la conciencia necesaria y que esto no sea que hacer una campaña a nivel nacional, porque ya los niños ya la tienen como suya. Agradecerle a la licenciada Inocencia de la Cruz y a don José Manuel Otero por aceptar nuestra invitación y suerte en esta iniciativa. Sí. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto de la noche y mañana nos encontramos aquí en este espacio Cerrando la Noche.